hermoso es poder confiar en el Señor. Y para eso quiero meditar en el Salmo 56. Vamos a leerlo, ¿no? El contexto de este salmo es un poema que David escribió cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Él fue acosado por los filisteos, fue prendido por los filisteos, y ahí él escribió este poema al Señor, que lo podemos encontrar en el Salmo 56, del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Y así titulé este mensaje. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cómo estaba David? Ya lo hemos mencionado, ¿no? David estaba solo, estaba desesperado y con temor, y no pensaba con claridad. Cuando uno tiene dificultades, problemas, situaciones, enemigos que lo acechan, como era David acechado por los filisteos, y se encuentra solo, se encuentra triste, apesadumbrado, no pensamos con claridad. Por eso, qué importante es no tomar decisiones en los momentos difíciles de nuestra vida, hasta que no pase esa situación difícil, orar, clamar al Señor y saber esperar para que podamos todos nosotros tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estaba David? Estaba solo, desesperado y con temor, y no pensaba con claridad. Entonces, temor y fe, dos palabras, dos acciones que no son compatibles. La fe tiene que echar afuera el temor. La fe es la que combate contra el temor. Por eso dice, en el día que temo, yo en ti confío, yo en ti creo. Significa, ¿no? Yo en ti creo. En el día que temo, yo en ti confío. Temor y fe, cosas que se disputan constantemente en nuestra sociedad y en nuestro corazón por las circunstancias que vivimos. Esta pandemia tiene así con temor a todo el mundo, como bien hablaba mi marido hoy, todas las palabras pesimistas que lanza al mundo ante esta situación que nos acecha. Pero ¿cómo tenemos que estar los hijos de Dios ante esta situación que nos acecha? El temor no compatibiliza con la fe, pero la sociedad, las situaciones, muchas veces nos impulsan, nos empujan a tener temor. En el nombre de Jesús yo levanto el escudo de la fe, que puedo entonces, todo dardo de fuego del maligno lo resisto, lo rechazo. Esto estamos viviendo en nuestra sociedad. Esto es lo que sucede, ¿no? Temor y fe. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Con fe. Ahora, ¿qué le dice David a Dios? Ten misericordia. David apeló a la misericordia de Dios. Tené misericordia de este tiempo en el que estoy pasando. Él no tenía COVID, pero estaba como nosotros, aislado, solo, temeroso, porque cuando estamos sufriendo esta enfermedad tenemos que aislarnos, tenemos que estar solos. Y eso al hombre, genéricamente hablando, hombre y mujer, no es bueno estar solos. Pero nos pasa esto, ¿no? ¿A qué apela David? Ten misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Miser, miseria. Cordia, corazón. Dios pone su corazón en nuestra miseria. Él apela a este Dios misericordioso
porque sabe que Dios pone su corazón en nuestra miseria, sabe que Dios nos ama y que cuando nosotros levantamos nuestra mirada hacia Él, Él enseguida viene a nuestro encuentro. Dios pone su corazón en nuestra miseria. Y David no se quejó, ni peleó contra Dios por las circunstancias que estaba viviendo, sino que buscó a Dios inmediatamente. No te quejes. El idioma satánico es la queja, pero el idioma del reino y de los hijos de Dios es la alabanza. Por lo tanto, en la prueba, como Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque sean quitadas las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Levantá el escudo de la fe ante esta circunstancia adversa que estás viviendo. Estás solo, sola, desesperado, desesperada, en angustia, en problema. Levantá el escudo de la fe, porque bien dice la palabra, yo en el día que temo, en ti confío. Confía en el Señor, confía en Él. David no se quejó, ni peleó contra Dios por lo que le estaba pasando, ni se enojó contra Dios, sino que buscó a Dios inmediatamente. Y vemos desgraciadamente muchas veces como cuando se pierde un familiar muy querido, cuando pasamos por pruebas muy adversas, como hoy cantábamos, ¿no? Aunque pase por el fuego, por las aguas, por las situaciones diversas, yo confiaré en el Señor, porque Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi confianza. Él es mi seguridad. Yo, en el día que temo, en ti confío. Y repetilo conmigo. Yo, en el día que temo, en ti confío. Espera en el Señor. Espera en Él. Dice el Salmo 56, 2 y 3. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Nuestros enemigos. Todos nosotros tenemos enemigos, pero no como los filisteos. Ahora, hay un solo enemigo de nuestra alma que es el diablo, nuestro adversario el diablo, que busca como león rugiente a quien devorar. Pero ¿qué pasa con nuestros enemigos? Con ese enemigo que es el diablo. Usa a las personas para que nosotros estemos mal. En ese tiempo eran los filisteos. En este tiempo no peleamos contra los filisteos, pero tenemos un enemigo que se presenta por distintos lados de nuestra vida y pretende que abandonemos nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. No solo es el COVID. ¿Qué pretende Satanás? Pisotearnos, desmerecernos, rebajarnos, hacernos mal. No solamente con el COVID, con todas las circunstancias adversas que nos rodean, pero nosotros nos levantamos en fe. Creemos en este Dios poderoso que murió en la cruz por nosotros y le alabamos y le adoramos y esperamos en Él. El Salmo dice también, en el día que temo, yo en ti confío. Y qué hermoso es poder confiar en Él. Esta es la clave de nuestra vida, confiar en Dios. Esperar firme y con seguridad. Significa confiar en Dios es esperar firme y con seguridad. El antídoto contra nuestro enemigo es la fe en Dios. Y el temor tiene que huir de nuestra vida cuando nosotros confiamos en Él. Qué hermoso es poder decir, Señor, yo confío plenamente en ti, en tu palabra, en tu verdad, en tu justicia y quiero vivir de esa manera, confiando plenamente en ti, esperando firme
en esas promesas que tenemos. En mi corazón tuve esta palabra para poder compartirlas con ustedes, porque bueno, a nosotros como pastores nos llegan todos los mensajitos, ¿no?, de todos los grupos, y fulanito está con COVID, y menganito está con COVID, y este perdió el trabajo, y aquella perdió la situación, le pasó tal cosa, y hay toda una situación. ¿Y cómo nos levantamos contra este enemigo de nuestras almas? Con fe, alabando, glorificando, honrando, exaltando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y dice el Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Miren cómo repite siempre la esencia de este mensaje. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué me puede hacer el hombre? Nada. Y dice Pablo en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe contra mí, decía David, no temerá mi corazón, porque yo en ti estoy confiado. Entonces, qué hermoso poder vivir esta vida que Jesucristo nos regaló, esta vida abundante. ¿Y en qué consiste esta vida abundante? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, adentro nuestro, sabiendo que yo en Él confío, en Él espero firme y no me importa nada. Creo y Dios hará. Qué hermoso es poder tener este Dios que nos ama, que nos bendice, que tiene promesas para nosotros y que nosotros podemos clamar a Él y esa promesa se cumple. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sabemos que el enemigo nos acecha nuestra alma, pero nosotros confiamos en Él. Dice la palabra de Dios también en este Salmo, versículos 8 y 9, mis huidas, decía David, tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vuelto atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Qué hermoso, qué hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y llenaba mi corazón Dios con este salmo, porque es un salmo de confianza. Es un salmo que nos anima. Es un salmo que nos aumenta la fe. Porque la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta palabra tiene que aumentar tu fe. Tenés que levantarte en el nombre de Jesús diciendo, yo confío en Dios, no temeré. Y David dice algo hermoso, ¿no? Dice, mis huidas tú has contado. Él tenía que vivir huyendo, ¿no?, de sus enemigos. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Y qué es una redoma? Acá vamos a ver una foto, ¿no? Vamos a ver una foto de lo que era una redoma. Y David le decía a Dios, la redoma era aquella, es como una botellita pequeña, la vamos a ver. Es como una botellita pequeña, ¿no? Y en esa botellita pequeña se guardaba lo más importante, lo más costoso. Que podían ser perfumes, ungüentos, se guardaba lo más costoso. Entonces David le decía a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma. Esas lágrimas son valiosas. ¿Por qué? Porque él lloraba, sufría, porque los enemigos lo acechaban, lo cercaban, lo querían capturar, pero él lloraba y decía, Señor, esas lágrimas, ese sufrimiento que yo estoy padeciendo está en tu presencia, está delante de ti, está en tu redoma. Vos vas a poner mis lágrimas en tu redoma, en ese lugar que es un lugar hermoso, es un lugar preciado que tenían los seres humanos para guardar lo más importante y lo más caro. Y así David le decía a Dios. Y saben, me hace acordar también al versículo de Apocalipsis, que Jesucristo enjugará cada lágrima de nuestros ojos, que salió por amor a Él, por persecución satánica, por prueba que tuvimos que pasar, pero nunca negamos a Dios, nunca abandonamos la fe. Y Jesucristo ese día te va a decir, bien,
buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí te van a jugar esa lágrima que lloraste por dolor, por situaciones adversas, por cosas que han pasado en la vida, por persecución satánica. Y dice el Salmo 9 y 10, 56, 9 y 10, serán luego vuelto atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Qué importante es la oración. Pero acá vamos a hablar de clamar, ¿no? En Dios alabaré su palabra, dice el 10, en Jehová su palabra alabaré. Y la declaración de confianza, serán vuelto atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Y clamar, la importancia de clamar a Dios. La oración es como la respiración del creyente. El que no ora, se muere. Como si nosotros no respiramos, nos morimos físicamente. Y si no oramos, la oración es como la respiración. Y si nosotros no oramos, no estamos respirando espiritualmente y nos morimos. Nos morimos. Entonces, qué importante es orar. Pero clamar es un paso más. A veces uno ora y está contento y tiene gozo y le van las cosas bien y ora al Señor y alaba. Pero cuando uno tiene un dolor profundo, una angustia intensa, ahí es clamor. Sale de lo profundo. El clamor es cuando estamos muy angustiados y desde lo profundo de nuestro ser clamamos. Y ya sabemos la respuesta, porque lo dice su palabra. Sé que Dios está por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Si vos tenés un corazón que ama a Dios, que vive en justicia, que hace su voluntad, Dios responde la oración. Dios responde el clamor. Es un Dios que está atento a nosotros, que tiene misericordia, que perdona, que ama, que busca, que atrae nuestras vidas con sus cuerdas de amor. Por lo tanto, ¿qué antídotos tenemos contra el temor, contra el enemigo, contra las acechanzas satánicas de este tiempo, aún esta peste destructora que es el COVID? La fe. La levantamos, el escudo de la fe, con el que podamos resistir todo dardo de fuego del maligno. Levantamos clamor a Dios, porque esto sé, que cuando yo clamare, Dios está por mí y Él me va a responder. Otra de las cosas importantes, en el día que temo, yo en ti confío. Hoy te animo a que puedas confiar en Él.